Capítulo 15. Compromiso y noche de bodas. Una vez que una pareja esté comprometida a casarse, entonces, ¿qué? ¿Cuáles debieran ser sus normas de conducta? Virtualmente todos hoy asumirían que, entre comillas, besuqueos está completamente dentro de las fronteras de lo apropiado después de un compromiso definitivo. Pero, ¿es así? Fijémonos racionalmente en hechos no considerados en la casi universal asunción. ¿Qué acerca de entrecruce sexual premarital entre parejas comprometidas? ¿Ayuda esto a prepararse para el ajuste en el matrimonio? ¿O previene esto o hace más difícil ese ajuste? ¿Cuáles son los hechos verídicos? La tendencia de la, entre comillas, nueva moralidad ha cambiado el pensamiento y la conducta de los más juveniles y adultos bajo los 30 años de edad, quizás de la aplastante mayoría. Aquellos, entre comillas, emancipados modernos visualizan el sexo premarital como enteramente aceptable entre parejas comprometidas. Tal experiencia ha llegado a tener aceptancia pública general aun cuando no exista compromiso. Razón por la que el sexo premarital es pecado. Parece tan difícil para humanos darse cuenta de que lo que sea que llega a convertirse en costumbre no necesariamente es bueno. Sin embargo, existe una ley. Ponga su mano sobre el hornillo rojo de una estufa y su mano será dolorosamente quemada. Pero la gente no parece entender por qué no pueden poner sus manos sobre el hornillo rojo de la estufa y no quemarse. Aquellas leyes inexorables son buenas, no malas. Ellas son el camino al bienestar, felicidad y vivir gozable. La gente no parece creer eso. Por supuesto, los entre comillas educados y el mundo entre comillas científico rechazan todo conocimiento de las invisibles pero vivientes leyes de Dios. Ellos buscan respuesta por medio de investigaciones experimentales convenientemente interesadas, puramente físicas. Estudios investigativos han pretendido llegar a la respuesta final a la pregunta, entre comillas, ¿afecta más tarde una experiencia premarital la felicidad matrimonial? Si así fuera, ¿cómo? Ellos hallaron que aquellos que habían sido indulgentes en relaciones de sexo previas al matrimonio estaban menos bien ajustados en el matrimonio que aquellos que se casaron sin previa experiencia. No obstante, hallaron tantos factores de complicación que no pudieron llegar a una conclusión, entre comillas, científica. Experiencia premarital casi siempre debe ser llevada a cabo bajo condiciones muy insatisfactorias como el entorno general, el necesario secretismo, disturbios psicológicos, temor a preñez y o posibilidades de enfermedad venérea y muchos otros factores de impedimento y de insatisfacción. Una pareja en una gran universidad hace una década empezó a, entre comillas, lograr coronar. Puesto que sexo premarital era costumbre aceptada, fueron indulgentes con lo que llaman, entre comillas, lo usual. La chica, una brillante estudiante de calificaciones del más alto nivel en todo, quedó preñada. Decidieron inmediatamente que tenían que casarse, pero no contaron a sus padres acerca de la preñez. Ambas parejas de padres objetaron violentamente. Los padres del joven varón eran socialmente prominentes, los de la chica no, aunque los padres de la chica eran en realidad de nivel superior intelectual. La chica tenía ambiciones de carrera con la expectativa de continuar en la escuela de grados hasta el trabajo para el PhD,
doctorado. Por supuesto, sus sueños de carrera quedaron despedazados. Fue solamente después de que los estudiantes confesaron la preñez que los padres consintieron el matrimonio. Aquellos padres particulares estaban un poco, entre comillas, pasados de moda. Para ellos, la concepción ilegítima era un estigma y una desgracia. El matrimonio nunca fue feliz. La joven esposa estaba amargadamente resentida de ser incapaz de continuar su carrera. Ella se resintió contra su bebé. Permitió que este resentimiento fuera transmitido a su esposo. Aunque ella había consentido el entrecruce sexual antes del matrimonio, porque esto parecía ser, entre comillas, la cosa que se hacía normalmente, se volvió frígida en el matrimonio. El joven esposo comenzó a ir a otra parte por sexo. El matrimonio terminó en divorcio e infeliz. Conducta del período de compromiso. Dicen, entre comillas, vamos a estar casados de todas maneras. Arguyen muchas parejas comprometidas. Así que, ¿cuál es la diferencia? Agregan. ¿Qué diferencia? Esta es la diferencia entre pecado y justicia, entre arruinar el matrimonio y salvarlo para una relación en el plano divino, entre corroer y seriamente desacreditar este compañerismo de toda la vida y de conservarlo limpio, puro y pleno de gozo. Un compromiso, como es considerado hoy, no es un matrimonio, simplemente es el entendimiento o acuerdo entre un hombre y una mujer que pretenden volverse casados. Sin embargo, el compromiso no involucra el voto matrimonial. Entrecruce sexual previo al voto matrimonial en la actualidad es fornicación, y la ley de Dios es inexorable. Esta impone la penalidad de castigo capital, es decir, a la vista de Dios, se considera un crimen como el asesinato. Todo gobierno está basado en ley o en una constitución fundacional. Esa ley subrayada es un, entre comillas, camino de vida. Pocos saben eso hoy, pero únicamente la ley de Dios, una ley espiritual, define el camino de vida, el estilo de vida, si usted lo eligiera, que es bueno para los participantes. Esta es la ley que finalmente lo juzgará a usted y a mí. Esa ley dice que fornicación y adulterio son malos para aquellos que los cometen. Esa ley lo juzgará usted en el juicio final por toda la eternidad. Romperla es dañino para usted ahora y en el juicio final. Y en el juicio final, usted se enfrentará con la penalidad de muerte. Dios nada nos niega que sea para nuestro bien. Dios nos ama. Lea otra vez los capítulos 4 y 5. Capte una vez más en forma renovada una visión de la suprema bendición en el plano de Dios, de la santidad del matrimonio y la relación de familia otorgada a ningunas otras criaturas o especie de vida, excepto a la humana. Esto debiera ser anhelado por parte de la esposa como el mismo pináculo de la experiencia humana. Una esposa debería, y pocas todavía lo hacen, tener sueños del venidero matrimonio tan idealísticos y altísimos que ellos toquen el cielo. Cometer fornicación antes de esa boda es profanar ese sagrado estado del matrimonio, es cavar por entre una cesta inmunda la profundidad de la degradación. Cualquier hombre que sugiera o haga avances hacia tal profanación de su matrimonio no es apto para entrar en esa relación sagrada. Y cualquier mujer que se someta a esto no es apta para ser la madre de los hijos de su esposo. Por otra parte, ¿qué acerca de flagrantes, entre comillas, besuqueos? Esto se ha hecho claro en el capítulo 11. Es una parte, y es la parte más importante y necesaria del entrecruce sexual. Por eso, esto es fornicación. ¿Cuáles son, pues, los hechos verdaderos?
Ellos son muy diferentes de las modernas costumbres y morales. La pareja comprometida debiera ser doblemente cuidadosa de evitar cualquier forma de hacer el amor por medio de contacto físico de cualquier forma. Doblemente cuidadosa por causa de la tentación que dice, oh bien, vamos a estar casados de todas formas. Y así estar en incapacidad de resistir la tentación de continuar hasta la fornicación. Esto no es decir que un abrazo profundo y un beso, si no fueran prolongados, sean equivocados. Sin embargo, recuerde, el varón es excitado sexualmente en 5 o 10 segundos o menos. Cualquier tal abrazo o beso nunca debiera ser prolongado suficientemente para producir excitación y deseo. Este es el tiempo de practicar autocontrol. Este es el tiempo de demostrar honor con poder de voluntad. Aquellos hechos en sí mismos argumentan poderosamente contra compromisos prolongados. Es mucho mejor para gente joven resueltamente poner los pensamientos de matrimonio fuera de sus mentes hasta que estén calificados de asumir las responsabilidades del matrimonio y la paternidad. Hasta que usted alcance este estatus, cite a parejas distintas, pero evite, entre comillas, ponerse serio sobre eso. Ideas falaces. Existen ciertas ideas falaces sostenidas más o menos generalmente por aquellos no propiamente informados. Algunos hombres jóvenes y chicas creen que el tamaño relativo de los órganos sexuales pudieran convertirse en serios problemas en el ajuste sexual después del matrimonio. Ellos se cuestionan sobre si son propiamente y sexualmente compatibles. Pudieran ser tentados de experimentar para estar seguros. Esto es una completa falacia. Dios omnipotente ubicó el himen femenino en el orificio de la vagina para proteger a las damas jóvenes hasta el matrimonio. No asuma que el himen femenino, entre comillas, de repente se formó allí. Este fue deliberadamente planeado y diseñado por nuestro Hacedor para un propósito: ser señal de advertencia y una protección contra la experiencia sexual hasta el matrimonio, para proteger a las chicas de lo que la sociedad ha olvidado que es pecado capital, sentenciándolo con castigo capital. Intente reírse de esta verdad por causa de los códigos falsamente aceptados de la sociedad en peligro sobre usted. Dios no puede ser burlado. Él nos ama, aunque no le demos importancia a su ley de amor hoy. Seremos juzgados por aquella ley al final. Dios ha establecido una ley en movimiento viviente que hace la fornicación un pecado capital. Un todo sabio y todo amoroso Dios ha dejado a la gente de manera que no pueda estar segura de si son compatibles a menos que cometan un pecado capital para descubrirlo. Usted puede estar seguro de que Dios en su sabiduría no cometió tal error. Verdaderamente, los órganos sexuales como las manos, oídos, pies u otras partes del cuerpo efectivamente varían ligeramente en tamaño y forma. Sin embargo, el tamaño nada tiene que ver con ser propiamente compatibles. Ningún período de ajuste será necesario por causa de cualquier variación en tamaño. La más pequeña vagina está hecha de tal manera que se ampliará suficientemente para permitir el tránsito de la cabeza y hombros de un bebé cuando es nacido. Y ningún pene jamás es así de grande. También el más pequeño pene se ajustará perfectamente dentro de la vagina de una esposa de un hombre, sin que tenga que considerar las características de aquella con quien él se casó. Usted necesita efectivamente asegurarse de que usted es apropiadamente compatible con ella mentalmente, socialmente, religiosamente y emocionalmente, y de que usted está enamorado. Pero olvídese de sexo hasta que esté casado. El gran Dios se ha fijado en esto con previsión para que usted fuera compatible en ese caso particular, en el cual Él prohíbe experimentación prematrimonial.
Muchas novias de años previos a la, entre comillas, nueva moralidad se ponían nerviosas al tiempo en que se aproximaba la boda, en temor real de que ella pudiera descubrir que el pene del esposo fuera tan grande que éste pudiera causar severo dolor. Esa es una infundada falacia. La única razón por la que algunas esposas, y ellas han sido muchas, han experimentado dolores severos tras la penetración del pene del esposo es a causa de que ambos han sido ignorantes de la necesaria preparación que trae como resultado las acciones preliminares de hacer el amor. Si ellos fueran cuidadosos de seguir las instrucciones del capítulo 11, y si el esposo fuera cuidadoso, considerado y delicado, no habrá causa de preocupación, aun entonces cuando ocasionalmente pudiera ser el caso en que la penetración debiera ser lenta, cuidadosa y suave. Sin embargo, cualquier esposo considerado e informado puede cooperar para evitar cualquier dificultad. Algunos chicos creen que la continencia reducirá la vitalidad sexual. Eso es absolutamente no cierto. Refrenamiento total del entrecruce sexual, de masturbación o de otra fuente de fusión sexual no causa daño alguno. Sin embargo, la autodisciplina de continencia desarrolla carácter. Muchos chicos y jóvenes piensan que pueden detectar a un homosexual por medio de su apariencia o maneras. Eso es falso. Algunos homosexuales son afeminados, otros no. Aún la Biblia reconoce dos clases. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, hablando de aquellos que no heredarán el reino de Dios, cité en un capítulo anterior lo que encontramos que dice: no os engañéis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni abusadores de sí mismos, junto con la humanidad, heredarán el reino de Dios. Versos 9 a 10. Los, entre comillas, afeminados son un tipo de homosexual. Los abusadores de sí mismos junto con la humanidad son otro tipo, no son aquellos afeminados en sus maneras. En lenguaje vernacular podemos decir que Dios, entre comillas, los tiene bien clasificados. Los homosexuales se revelan a sí mismos únicamente por su conducta. Algunas chicas y algunas esposas creen que si las hembras no alcanzaran el orgasmo, no habrá preñez. Eso es un poco producto de ignorancia peligrosa. Como previamente se expuso, un orgasmo nada absolutamente tiene que ver con preñez. Todo lo que es necesario para una preñez es la presencia de semen masculino en la vagina, en el útero o trompa de falopio. Miles de mujeres han llegado a quedar en embarazo a través de inseminación artificial, cuando no hay un hombre cerca y tampoco cuando una erección sexual ocurrió. Otras han quedado preñadas cuando un poco de semen fue dejado fuera de la vagina, pero dentro de los labios mayores. Una concepción general muy falsa es la idea de que el entrecruce premarital es un test bueno y necesario en relación con compatibilidad sexual marital. Exactamente lo opuesto es verdadero. Esto no solamente es un pecado capital, sino que producirá un resultado equivocado. Chicas hoy por miles están perdiendo estabilidad emocional, seguridad moral, la feliz y gozosa anticipación de entregarse a sus maridos vírgenes en la noche de bodas, y además arriesgándose a preñez premarital y a enfermedad venérea por medio de seguir esta moderna falsa idea. La noche de bodas. Aunque estadísticas suplidas por el Consejo de Investigación Nacional indica que tanto como 80% de esposas desde 1950 se involucraron en matrimonio como no vírgenes y que el porcentaje hoy es mucho más alto, creemos que una porción más alta de aquellos que leerán este libro estarán vírgenes al tiempo del matrimonio. Este estudio conducido por este Consejo de Investigación, sin embargo, está en shock, y aunque las cifras son de alguna forma más altas que aquellas provistas por reportes similares, ellos
definitivamente demuestran cuánto los tiempos han cambiado. Este estudio indica que antes de 1912, 82% de las esposas se involucraron vírgenes en matrimonio. Solo el 18% de todas las mujeres habían, entre comillas, perdido su honor, como de esta forma se llamaba en aquellos días. Hacia 1922, 26% habían perdido su virginidad. Hacia 1931 fue 49%. La curva de inmoralidad se infló a las alturas hasta alrededor de 1937, cuando el 68% de las esposas se involucraron en matrimonio habiendo perdido su virginidad. Y hacia 1950, un increíble 80% de esposas no fueron ya más vírgenes en su día de bodas. Y las condiciones se están poniendo peores. Con todo, un puñado o una minoría todavía se convirtieron en esposas con plena retención de su honor moral. Y para ellas y sus bien bendecidos esposos, algunas instrucciones importantes deben serles dadas. Qué maravilloso, bendecido y emocionante evento debiera ser para una joven mujer que se ha conservado virgen para entregarse finalmente al hombre de sus sueños, al hombre que ella ama profundamente, al hombre a quien Dios la ha unido precisamente de por vida en matrimonio. Muy seguramente esta es la cúspide de la experiencia emocional humana para una joven mujer de correcta mentalidad y de altos ideales. La noche de boda será una experiencia espiritual así como física. No obstante, la parte más seria e importante de la experiencia física es aquella de la defloración, la remoción del himen. Hasta este punto, esto habrá servido a su propósito. Existen dos formas de realizar la defloración. Una es por medio de estiramiento, la otra debe ser por medio de ruptura. En un muy pequeño porcentaje de mujeres, el himen es suficientemente flexible que pudiera ser estirado durante la primera experiencia de entrecruce sin necesidad de ser roto. En tales casos, y ellos son en algún grado raros, si el pene es introducido lentamente y cuidadosamente, pudiera ser penetrado gradualmente. Habrá cierta consecuencia dolorosa, pero si estuviera precedida de cuidadosa preparación de demostraciones de amor sexual hasta que la erección sea experimentada y un deseo sexual haya sido estimulado, este dolor será mezclado con sensaciones de placer. Esto pudiera tomar varios minutos bajo cuidadosa presión, pero pudiera así ser posible producir completa penetración del pene sin romper el himen, simplemente estirándolo. Esto pudiera necesitar ser repetido varias veces de la misma manera y finalmente el himen se relajará completamente. La defloración habrá sido completada sin derramamiento de sangre y relativamente de manera no dolorosa. De otra parte, en la mayor parte de las mujeres, la apertura a través del himen será demasiado pequeña para permitir este proceso de estiramiento. En tales casos, el pene debe ser penetrado con suficiente poder, pero no necesariamente rápido, para atravesar la abertura del himen. Aún así, el esposo no debiera efectuar la puja, sino la esposa, como lo explicaremos. Ideas falaces otra vez. Tanto hombres como mujeres tienen con frecuencia ridículas e infundadas ideas acerca del acto de defloración. Mucho esposo se ha preocupado por temor de ser incapaz de lograrlo, pero todo hombre normal tendrá un pene de suficiente dureza vigorosa para romper el himen. Además, él no debiera hacerlo sino la esposa. De otra parte, algunas mujeres están aferradas al temor de ser, entre comillas, rajadas. Esto es debido a ignorancia. Parece demasiado malo que el 80%, más las no vírgenes no casadas, no se preocuparan más acerca de esto, o que aproximadamente el 99% de varones que se casaron tuvieran experiencia prematrimonial.
necesariamente en este caso, se presenta solo ligero dolor para la esposa, y así de tal forma que ella pudiera controlarlo, así como cuando y cómo a ella le ocurre. Deje que la esposa lo haga. En esta noche particular de todos los tiempos, no habría contacto directo de los órganos sexuales hasta después de que hubiera habido abundante demostración de amor sexual, manoseos y besuqueos. La preparación debe ser ejecutada plenamente primero. La esposa debe ser llevada a excitación y deseo. El área vaginal debe estar completamente lubricada. Luego, cuando la esposa esté lista, deje que el pene sea ubicado a la entrada de la vagina. Una esposa recién casada puede que no sepa dónde encontrarla. La esposa no debiera ser tan tímida como para guiar el pene al punto exacto. Entonces, el esposo debería mantener todavía el pene rígidamente. No debería él intentar sumergirlo por entre el himen, porque eso podría realmente causar dolor. En lugar de eso, mientras mantiene su pene rígidamente en suspenso, la esposa debería hacer el empuje. Ella aprenderá pronto si el pene puede ser lentamente encajado. Probablemente no. Y si no, este debe poderosamente ser empujado a través, pero mientras el esposo se mantiene rígidamente y firmemente en suspenso. Ella sabe cuánto dolor puede soportar, y cuando ella hace el empujón, sabe cuándo está llegando el dolor. En la mayoría de los casos, este no será grande y estará acompañado de gran gozo y también con sensaciones agradables, voluptuosas y deliciosas. En casos muy raros, el himen demostrará ser demasiado denso y rígido para ser roto de esta manera. Si no se alcanzara el objetivo la primera noche en que se intenta, inténtelo de nuevo la siguiente noche. Y si fuera necesario, una tercera. Si pareciera que va a ser imposible, entonces acuda a un médico y él podrá abrir el himen con una muy simple, inocua y probablemente indolora cirugía. Sin embargo, por todos los medios evite al cirujano en lo posible. Algunas, entre comillas, autoridades recomiendan acudir al cirujano para esta defloración antes de casarse, pero nosotros respondemos nunca. La ceremonia de bodas y la actitud. 60 años atrás, muchos jóvenes varones discutirían la idea de si ellos no esperarían una noche o dos después de la boda antes de tener intimidad sexual con sus esposas. La teoría era que una esposa estaría tan nerviosa después de su ceremonia de bodas que a ella debiera dársele 1 o 2 días de quietud y relajación. No obstante, los tiempos han cambiado. El promedio de esposas hoy necesitan que sus esposos intimen con ellas sexualmente en la noche de bodas. De otra parte, a menos que la esposa esté completamente agotada y alterada por el nerviosismo, el esposo debería tomarla en sus brazos firmemente en la cama y tranquilizar sus nervios con amor. Ciertamente esto es lo que ha de ser recomendado que él haga primero y retrasar todos los asuntos relativos al contacto sexual hasta que el amor haya sido expresado, a menos que ella misma pida hacerlo de una vez. Toda esposa debería darse cuenta de la situación psicológica relacionada con su día de bodas. Esta es su hora más grande. En muchos casos, ella estará dejando a sus padres y su hogar. Ella está embarcándose en una nueva y diferente vida. Si hubiera una recepción siguiente a la ceremonia de bodas, el esposo y por supuesto también la esposa deberían ser cuidadosos si cualquier bebida alcohólica fuera servida. Uno u otro ha de abstenerse o participar con extrema moderación. Él debe retener completa alerta física y mental. ¿Pudiera él estar conduciendo un carro inmediatamente después? Debe él estar completamente sobrio cuando tome a su esposa en sus brazos en la noche de bodas. Arruinar esta noche podría ser
arruinar el matrimonio de por vida. Por encima de todo, él debe ahora demostrar consideración, ternura, mansedumbre y amor como nunca antes a la chica con la que él se ha casado. Y esto debe continuar en la noche de bodas. Él debería solemnemente darse cuenta de que el propósito de esta noche no es proveerle a él placer. Únicamente un ignorante egoísta consideraría esto así. Esta debiera ser la noche de ella. Muchas bodas se arruinaron de por vida en la noche de bodas. Muchas esposas han sido cruelmente violadas por un autocentrista, cruel, ignorante, que estaba buscando solamente su propia autogratificación. Esto por encima de todo, es la noche para ser delicado, tierno, considerado y amoroso. Esta es quizás la noche más crítica de su vida y de la de ella. El destino de la vida prolongada o del corto matrimonio divorciado está en juego. Las primeras impresiones en la vida son duraderas. Convierta su primera impresión sexual a su esposa en uno de respeto y admiración por su esposo y en una del amor y ternura y consideración ordenados por Dios. Finalmente, unas cuantas muy necesarias precauciones. La futura esposa, por supuesto, que sea cuidadosa en fijar la fecha de bodas poco después de un período menstrual, siendo muy cuidadosa en sus cálculos y dejando un margen de error o de irregularidad debido a la tensión nerviosa de ese evento. El esposo debería darse cuenta y no olvidar que en esta noche de bodas, por encima de todo, él no debe hacer sentir mal o avergonzar a su esposa. Si ella deseara desvestirse en privado, déle la oportunidad. Cuando está lista para ir a la cama, recuerde que casi todas las mujeres quieren o la oscuridad o luz muy tenue. Esa es una de las diferencias entre humanos machos y hembras. Recuerde también que aunque el Hacedor de todos nosotros hizo el cuerpo femenino para que fuera atractivo, hermoso y aún excitantemente sexual para el varón, la mente femenina es totalmente diferente. Ningún varón debiera exponer su cuerpo, o especialmente la región pública, ante la inexperta esposa y por encima de todo, en esta noche nupcial. El hecho de que Dios hablara al primer hombre y a su esposa en completa desnudez, de que no estuvieran avergonzados, Génesis 2, verso 25, y que Dios no hizo esfuerzo alguno en ese momento para cubrirlos, indica efectivamente que Dios no impuso mandamiento de que esposo y esposa siempre estuvieran cubiertos, cada uno frente al otro. Fue después que el público, otras personas, como dice, entre comillas, todo viviente, son mencionados en Génesis 3:20, que Dios, verso 21, los vistió. Esto indicaría que no existe prohibición contra la desnudez entre esposo y esposa en la privacidad de su propia habitación. Sin embargo, a pesar de todo, ningún esposo debiera hacer sentir mal o causar un shock a su esposa inexperta por medio de exponer su cuerpo o demandando que ella exponga el suyo en esta noche de bodas. Tómese todo el tiempo para familiarizarse uno a otro. A medida que ustedes valoran el futuro de su matrimonio juntos, sean cuidadosos. Eviten conductas reprochables por parte del otro. Tomen tiempo para eso. Lean otra vez la instrucción dada en capítulo 11 acerca de cómo un esposo y esposa debieran presentarse el uno al otro en la privacidad de la habitación, los tendidos de cama, la ropa interior, el decoro cuidadoso. El nuevo esposo no debiera pensar de esta noche de bodas como una noche de placer sensual, sino una noche de amor. Esta es la más crítica noche de su vida. El destino de un matrimonio de toda la vida podría estar en juego. La experiencia de esta noche pudiera determinar la actitud de la esposa hacia la relación sexual de por vida. Y la actitud de ella es toda la cosa importante. Ella, desde su tiempo de muchachada, con toda probabilidad, ha tenido una imagen idealista en su mente del matrimonio y del esposo.
no la destruya. La actitud de absoluta importancia de la esposa. Lo maldito de tantos millones de matrimonios a través de los siglos antes de 1914 fue la actitud de las esposas hacia eso y hacia la relación sexual. Esta actitud, por supuesto, fue formada por medio de falsas represivas enseñanzas y por medio de ignorancia. El lector de este libro es bendecido con la correcta y adecuada enseñanza y con el verdadero sano conocimiento. Todavía mucho de todo lo que involucra la relación del matrimonio de por vida depende de una correcta actitud de parte de la esposa. La esposa apropiadamente instruida con correcta visión del amor y del matrimonio anhela este momento, la noche de bodas, como el cumplimiento del supremo propósito de su juventud. Ella ha aceptado al hombre correcto. Él es su ideal. Ella está enamorada. Ella no le teme como un extraño. Cuando él ahora la toma en sus brazos, ella felizmente e impulsivamente se abraza a él. Ella debe ahora darse cuenta de que él es el complemento de su mente y de su cuerpo. Sola ella ha sido incompleta e imperfecta. Él es el más fuerte de los dos. Ahora ellos han de estar unidos como uno. La fuerza de él ha de ser añadida a y combinarse con la naturaleza física más frágil de ella. Este es el momento para ella simplemente entregarse a él, rendirse a él en abrazo amoroso y en el placer y éxtasis del momento. Esta rendición suya a su esposo, como lo ha declarado un escritor, es un modesto tributo a ser pagado en pro de la presente y futura felicidad del matrimonio y de la maternidad. Conclusión. Como conclusión final, recuérdese que sexo en humanos fue diseñado y creado por el siempre viviente y todo sabio Dios como el símbolo de vida, porque a través de éste, la vida humana es engendrada y fue hecho también como la expresión del amor. El Dios eterno está obrando su más grande y magnificente propósito aquí abajo. Ese propósito es la reproducción de su propia especie, carácter santo, justo y perfecto en la divina familia del siempre viviente Dios. Físicamente, humanos engendrados y nacidos a través de sexo pudieran ser espiritualmente engendrados y divinamente nacidos de Dios, entrando a la eternamente viviente familia Dios. Puesto que reproducción física es el tipo y precursor del engendramiento espiritual y glorificación, asimismo el amor marital es el tipo del amor de Cristo por su iglesia y nuestro amor por Cristo. El entregarse a la esposa a su esposo en éxtasis de amor y obediencia es el tipo y contraparte física de aquellos en la iglesia de Dios, entregándose en amor y obediencia a Cristo, quien nos compró y pagó por nosotros con su sangre de vida. El omnipotente Dios es la fuente de vida y de amor. Sexo humano es el símbolo y contraparte física, tanto de la fuente como de la vida física y del amor marital. Estas son cosas santas, justas y sagradas. Las relaciones de matrimonio y familia son relaciones en el plano divino que Dios comparte con humanos y únicamente con humanos. Un pervertido y hostil diablo ha engañado su mundo en dos extremos alejados de esta verdad hermosa y central. Primero, él representó el sexo o las fuentes de vida y de amor marital como algo degradante, vil y vergonzoso. Hoy, él induce a la gente al extremo opuesto, lejos de la verdad en torno de aceptar los usos pervertidos y profanos y lujuriosos del sexo como siendo aceptables y buenos. En este libro, aquellas mentirosas, feas y engañosamente falsas actitudes han sido expuestas y la verdad bendita hecha clara. Sin embargo, recuerde que la cosa de importancia total es la actitud mental.
pocos de hecho piensan alguna vez en la importancia suprema de una actitud mental en relación con la respuesta sexual. No obstante, antes de concluir este libro, recuerde esta verdad de importancia total. Dios creó gente según la especie de Dios, no según la especie de ganado, la especie equina, la especie canina, ni cualquier otra especie animal. Estampe en su mente la vasta diferencia entre el propósito y uso de sexo en animales comparado con el de humanos. Tanto en animales como en humanos, sexo provee los medios de reproducción de la especie de uno, pero Dios diseñó y creó sexo para servir un propósito completamente diferente en humanos que en animales. Y directamente asociado con esto, existe otra vasta diferencia. Animales semejantes a los humanos tienen cerebros, pero animales no fueron creados con el poder de mente en el proceso de pensar, de ejercer libre albedrío, de responsabilidad por dirección, por decisiones correctas, por dirección racional y por ejecución. Los animales tienen cerebros, pero no el espíritu que opera en conjunción con el cerebro en el hombre. Ellos han sido dotados con instinto, pero no con el poder de mente del espíritu humano, funcionando con el cerebro humano para funcionar como poder mental. Este espíritu en humanos, más el hecho de que el hombre fue diseñado y hecho a la imagen de Dios, faculta al hombre con el supremo privilegio de acceso a directo contacto con Dios y, definitivamente, al círculo filial divino para ser nacido como un hijo divino en la familia Dios, como un propio ser Dios. ¡Cuán trascendentalmente importante! Ahora vea a dónde esta facultación espiritual conduce para entender una vasta diferencia en la respuesta sexual. Dios nos dio a los humanos el privilegio de expresar efluente amor, que es una expresión espiritual a través de una unión sexual, algo enteramente extraño en animales, pero este mismo facultado privilegio porta consigo una estricta responsabilidad de construcción de carácter. En humanos, esta práctica espiritualmente intencionada a hacerse correctamente pudiera ser dirigida en la dirección opuesta, que es lujuria. Eso es parte de la súper asombrosa prerrogativa humana por la cual estamos encargados de dar cuenta. Dios es el gran dador, la ley. Su camino básico de vida es amor efluente. Pero Satanás ha inducido a un mundo engañado a llamar a la lujuria amor, a llamar al pecado, entre comillas, muy bien, a llamar a lo recto, equivocado, a poner cabeza abajo principios de Dios. En consecuencia, yo simplifico el camino básico de la ley de Dios. Yo lo denomino el camino de dar, que al tiempo es opuesto al camino de obtener. En su amor por sus prospectivos hijos, Dios dio a nosotros humanos las sensaciones físicas de exótico placer de una manera de la que los animales no saben. Por medio del sentido de la vista pudiéramos disfrutar hermosos paisajes y espléndidos ocasos. Pudiéramos disfrutar de hermosa melódica y armoniosa música. Pudiéramos disfrutar de fragancias de bellas rosas, del saboreo de deliciosas y saludables sustanciosas comidas, o de que pudiéramos convertir estos sentidos de la vista, del oír, de oler, saborear, en pensar que disfrutamos la lujuria pornográfica, los ritmos de golpeteo del rock and roll inspirados de Satanás, o de la música disco, del olor del humo de tabaco, o del sabor de las comidas destruidas y empobrecidas por las industrias ultraprocesadoras o de los postres. De la misma manera, Dios pretendía la expresión sexual con el fin de darnos, Dios es el dador, las extremas deliciosas sensaciones de los sentidos que superan cualquier gozo en la función de dar en sincero y genuino amor a un esposo o esposa a quien Dios ha atado a uno de por vida.
La unión del matrimonio debería ser la más exquisita y deliciosa y recompensadora experiencia de la vida humana, excepto que fuera el gozo de la llegada de un bebé de los dos, y que este bebé fuera preliminar a otro, aunque Dios pretendía que la unión sexual proveyera éxtasis en sano amor marital repetidamente, en adición a la función de reproducción. Dios en su palabra a nosotros habla de tener nuestros sentidos ejercitados por el uso en discernir tanto los usos buenos como los malos. Hebreos 5, verso 14. Aún la persona y conversa que no ha recibido el Espíritu Santo, que habite con el espíritu humano, tiene el poder de la mente para discernir la diferencia entre los usos del bien y del mal de los 5 sentidos, su egoísta gratificación o sanos disfrutes. Dios pretendía otorgarnos a nosotros humanos los placeres y delicias de los santos y correctos usos y goces correctos que sean beneficiosos y duraderos gravitan en la dirección de dar, pero los usos destructivos no beneficiosos derivan de motivos de, entre comillas, obtener: lujuria, codicia, vanidad, autoindulgencia. Placeres lujuriosos, autocentristas, corroen, hieren y tienden a destruir al indulgente. Una primera inyección de heroína producirá en uno sensaciones momentáneamente gozables, llevarlo a uno a las, entre comillas, alturas, pero esa primera conducirá a un deseo por una segunda, y antes de que sea consciente de esto, el tonto que se rinde a esto es, entre comillas, enganchado hasta el grado en que ya no produzca tales sensaciones excitantes, a diferencia de que el cuerpo demandará proveerse del hábito a sí mismo de volver a la normalidad. Todas las sensaciones físicas usadas lujuriosamente o de una manera autoindulgente no probarán ser tan físicamente y devastadoramente destructivas como ciertas drogas duras, pero al final ellas probarán ser exactamente tan fatales. Dios nos da a nosotros humanos 5 sentidos. Él pretendía que fueran gozados, que nos proveyeran sanos y saludables placeres, pero ellos también pudieran ser activados para usos erróneos. Dios nos dio poder de mente para discernimiento sensual. Él nos faculta de responsabilidad por nuestra conducta en la utilización de aquel poder mental en nuestra conducta. El mejor camino para nosotros es el camino de dar amor efluente a Dios y amor efluente a los semejantes. El eminente propósito de nosotros seres humanos es desarrollar el justo y perfecto carácter espiritual hasta que finalmente pudiéramos convertirnos en seres Dios, inmortales como hijos de Dios, dentro de la suprema propia familia Dios. Aún el inconverso posee efectivamente el espíritu humano. Ellos poseen este maravilloso poder de mente. Ellos están facultados de dar cuenta por su uso correcto. Y todo esto es un asunto de actitud. La mayoría de matrimonios se volvieron infelices por causa de actitudes erróneas. La mayor parte de la gente se casa por propósitos egoístas. Ellos piensan solo en lo que pueden obtener de los otros. Ellos quieren extraer gratificación, placer, dinero, seguridad o algo así del semejante. El verdadero interés efluente y amor usualmente están ausentes. Se espera que este libro habrá de traer a muchos miles a un conocimiento correcto de la verdad. Habrá de ayudar a miles a una actitud cambiada y correcta hacia el sexo, hacia esposa y esposo, hacia la vida y hacia Dios. La ley de Dios es el camino a toda felicidad, sea en el matrimonio, en los negocios o en la vida. Si usted es uno cuyo matrimonio no ha sido feliz, quizás, entre comillas, al borde del abismo, cambie su actitud. Siga las leyes de Dios.
Evite las penalidades de infelices problemas y maldiciones. Coseche los goces de bendiciones divinamente pretendidas. Si usted es un casado, siga estas leyes vivientes inexorables. Busque sabiduría de Dios y guía en la selección de una compañera cuando llegue el tiempo correcto. Confíe en el viviente Dios. Él posee un profundo y tremendo interés efusivo por usted. Haga su actitud hacia el sexo limpia y en armonía con los propósitos del Hacedor. Evite todo mal uso o perversión. Coseche las gloriosas retribuciones que un amoroso Dios ha pretendido y hecho disponibles. Los editores y productores de este libro desean las más ricas bendiciones de Dios sobre todo lector, y ellas serán suyas si su actitud y acciones están en armoniosa obediencia a las leyes de Dios y su verdad.